Bienvenidos de nuevo al canal, donde exploramos las increíbles historias y lecciones atemporales que se encuentran en las páginas de las Escrituras. Hoy nos adentramos en la vida y el mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, cuyas palabras llevaron el llamado final de Dios antes de 400 años de silencio profético. Imagina un mundo donde la voz de Dios parecía distante, donde su pueblo esperaba, se preguntaba y cuestionaba. El mensaje de Malaquías no fue solo una llamada de atención para Israel en su tiempo. Es un recordatorio poderoso para nosotros hoy en día sobre la fe, la adoración y la esperanza en las promesas de Dios. Únete a nosotros en este viaje a través del libro profético de Malaquías, mientras descubrimos la decadencia espiritual en el Israel postexílico y cómo este último profeta instó al pueblo a regresar a una adoración sincera y una verdadera devoción. Verás cómo las palabras de Malaquías apuntan hacia la venida de Cristo, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera profunda. Antes de comenzar, no olvides suscribirte. Dale al botón de me gusta si estás emocionado por aprender más y comparte este video con tu grupo de la iglesia, familiares y amigos. Difundamos el mensaje del amor y la verdad eterna de Dios a tantas personas como podamos. La historia de Malaquías nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza a sus mensajeros para llamar a su pueblo de vuelta a la verdadera adoración y a la integridad espiritual. Como el último profeta del Antiguo Testamento, las palabras de Malaquías fueron una confrontación directa con la complacencia y la corrupción en Israel. Pero dentro de esas duras palabras había mensajes de esperanza, restauración y la promesa de un futuro Mesías. Sus profecías no solo abordaron las luchas presentes de su tiempo, sino que también señalaron la venida de Juan el Bautista y, en última instancia, de Jesucristo, quien cumpliría el plan redentor de Dios. El llamado intemporal de Malaquías a regresar a Dios y vivir con fidelidad aún resuena en nosotros hoy. En muchos sentidos, la misión de Malaquías refleja la nuestra. Nosotros también vivimos en una época de apatía espiritual, donde la verdadera fe a menudo se reemplaza por rituales vacíos. Al igual que Malaquías, estamos llamados a decir la verdad, desafiar la complacencia y dirigir a otros hacia la esperanza que se encuentra solo en Dios. Las profecías de Malaquías atraviesan la niebla de la complacencia religiosa como un rayo láser, abordando problemas que aún resuenan en nuestras iglesias y corazones hoy. Sus palabras, aunque milenarias, hablan con una relevancia sorprendente a nuestras luchas espirituales modernas. Vamos a adentrarnos en el corazón del mensaje de Malaquías. Comienza afirmando el amor de Dios por Israel, un amor que ellos habían comenzado a cuestionar. Yo os he amado, dice el Señor. Pero el pueblo responde, ¿cómo nos has amado? Es un intercambio impactante que revela a un pueblo que se ha vuelto insensible al afecto de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también fallamos en reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Luego, Malaquías dirige su mirada profética hacia los sacerdotes, señalando sus prácticas corruptas y su adoración a medias. Ofrecéis alimento contaminado en mi altar, acusa Dios a través de Malaquías. No se trata solo de la calidad de los sacrificios, sino de la calidad de sus corazones. Esto nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor o simplemente cumpliendo con lo mínimo? Una de las profecías más contundentes de Malaquías aborda el tema del divorcio. Yo odio el divorcio, dice el Señor, destacando el deseo de Dios por la fidelidad, no solo en nuestra relación con Él, sino también en nuestras relaciones humanas. En un mundo donde el compromiso a menudo parece opcional, este mensaje llega al corazón. Malaquías tampoco se aleja de abordar la injusticia social. Condena a aquellos que oprimen al extranjero, la viuda y el huérfano.
Es un recordatorio de que la verdadera fe siempre se manifiesta en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Pero quizás la profecía más famosa de Malaquías es su promesa del mensajero venidero. He aquí, yo envío a mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí, declara. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista, preparando el escenario para la llegada de Jesucristo. Volvamos en el tiempo para explorar la vida y el mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina un mundo donde la voz de Dios ha permanecido en silencio durante 400 años, un mundo donde su pueblo queda esperando, cuestionando y buscando respuestas. Esta fue la realidad que siguió al ministerio de Malaquías, y aún así, sus palabras continúan resonando a través de los tiempos, ofreciéndonos poderosas ideas y esperanza. En este video, descubriremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo importante hoy. Veremos cómo sus palabras proféticas formaron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la venida de Jesucristo. Ya sea su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina, o su promesa de una futura restauración, el mensaje de Malaquías es tan relevante ahora como lo fue hace más de 2400 años. Así que quédate con nosotros mientras exploramos la vida de este notable profeta y descubrimos las profundas lecciones que pueden transformar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Él. Antes de adentrarnos, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te mantendrás actualizado con todos nuestros últimos videos que profundizan en las historias y enseñanzas más fascinantes de la Biblia. Si encuentras valor en el mensaje de hoy, por favor dale un me gusta a este video. Deja un comentario con tus pensamientos o preguntas y no olvides compartir este video con tu grupo de la iglesia, familiares y amigos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con las verdades eternas de la palabra de Dios. Imagina un mundo donde durante 400 años la voz de Dios permanece en silencio. Un mundo donde su pueblo queda en un estado de espera, cuestionamiento e incertidumbre. Esto no es una distopía ficticia. Es la realidad que siguió al profeta Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero ¿quién fue Malaquías, esta figura misteriosa cuyo mensaje continúa resonando con nosotros hoy? Bienvenidos a la fascinante historia de Malaquías, un profeta cuyas palabras formaron el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa «mi mensajero», y apropiadamente, Malaquías entregó las últimas palabras de Dios antes de un largo período de silencio profético. Viajemos de vuelta alrededor del 430 a.C. Los israelitas, habiendo regresado del exilio en Babilonia, estaban reconstruyendo sus vidas y su templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por la restauración se había desvanecido, dando lugar a la indiferencia espiritual y la decadencia moral. En esta atmósfera de desilusión y compromiso, Dios envió a Malaquías. Imagina una nación luchando por aferrarse a su identidad, dividida entre los recuerdos desvanecidos de glorias pasadas y las duras realidades del presente. Los sacerdotes eran corruptos, el pueblo estaba desilusionado, y la fe parecía ser poco más que una tradición desvanecida. ¿Te suena familiar? Este era el mundo al que entró Malaquías, un mundo no tan diferente del nuestro. Mientras exploramos la historia de Malaquías, descubriremos verdades intemporales que hablan directamente a nuestras vidas hoy en día. Veremos cómo su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina y su promesa de esperanza futura son tan relevantes ahora como lo fueron hace 2400 años. Prepárate para descubrir por qué el breve libro de Malaquías es tan poderoso
y cómo sus palabras prepararon el escenario para la mayor historia de todas, la venida de Jesucristo. Esto no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que podría transformar tu fe, tu relación con Dios y tu papel en su historia continua. En el rico tapiz de la historia bíblica, a menudo nos encontramos con relatos dramáticos de zarzas ardientes de Dios, visiones celestiales y voces audibles. Pero con Malaquías encontramos algo diferente, algo quizás más identificable con nuestras propias experiencias. El llamado de Malaquías no estuvo marcado por eventos sobrenaturales espectaculares. En cambio, fue un llamado nacido de la necesidad, una respuesta divina a un pueblo que había perdido el rumbo. Dios vio el declive espiritual de su pueblo y en su infinita sabiduría eligió a Malaquías para ser su mensajero. Imagina esto, un hombre, probablemente joven y quizás incluso modesto, de repente cargado con un mensaje que sacudiría los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este papel, Dios lo eligió. En una época en la que los verdaderos profetas escaseaban y la voz de Dios parecía distante, Malaquías fue escogido para romper el silencio. El libro de Malaquías no proporciona detalles sobre su vida personal o el momento de su llamado. Esta falta de información personal tiene un propósito. Mantiene nuestro enfoque en el mensaje en lugar del mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o estatus, para cumplir sus propósitos. El llamado de Malaquías no fue solo para hablar, fue para confrontar. Dios le encomendó el difícil papel de sostener un espejo frente a Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad, estar solo contra la corriente de decadencia cultural y espiritual, armado solo con la convicción de que la palabra de Dios debía ser proclamada. Pero el mensaje de Malaquías no se trataba únicamente de juicio. Escondido dentro de sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que volvieran a Dios.